Hasta el año pasado, yo trabajé en Movistar Deportes. A continuación voy a contar por qué he tomado la decisión de no continuar en Canal 3, en Media Networks, en Movistar Deportes. Primero que nada, me gustaría dejar en claro que cuando yo llegué en el año 2018 a la televisión, sentí que mi carrera empezaba de nuevo, que tenía que hacer todo desde cero. ¿Por qué? Porque yo había iniciado mi trabajo en el 2010 en el diario El Bocón como practicante. Estuve 2 años ahí hasta que se me da la posibilidad de ir al diario El Comercio, donde trabajo primero en la página web, luego también haciendo una colaboración con El Papel. Y después de 4 años me tocó la oportunidad de ser jefe del área digital de Depor, que en ese momento era el diario deportivo más vendido del país y que estaba evidentemente en el top 3 de los más vendidos del país, independientemente de si era deportivo o no. Tras salir de Depor en el 2016, no terminar el año allí por un desacuerdo que tuve con los editores, trabajé 2 años en De Enganche, este proyecto que hizo Mauricio Loret de Mola, en el que pudimos viajar a Nueva Zelanda, en el que durante el boom del Facebook Live, nosotros nos parábamos en los entrenamientos de Perú con Mauricio, con Michael, con Cristian Can, con Pablo Caña, ahora en Latina, a hablar 2, 3 horas. Y de hecho creo que tuvimos cierta cantidad de gente que nos siguió y que nos permitió además hacer unas muy buenas coberturas en todo el mundo. A la par trabajé en Radio Ovación gracias a César Vivar, que me pudo dar la oportunidad de estar ahí en la sobremesa junto a él, junto al gran Iván Sánchez, que sigue trabajando, dicho sea de paso, en Radio Ovación. Es la voz principal para mí de la radio en la actualidad. Y tras estar en la radio y tener la chance de haber viajado a todos los partidos o a la mayoría de partidos del 2017 en adelante de la selección peruana y todo lo que fue la eliminatoria rumbo a Rusia 2018, un día X me llama Bruno Cabal, la productora en ese entonces de Modo Cele, y ese era un momento difícil para el Canal 3. ¿Por qué? Porque recién se había dado la lamentable noticia, situación de que Daniel Peredo falleciera. No era un momento fácil para el canal, pero tenían que tomar decisiones. Hubo algunas movidas, producto justamente de la lamentable noticia, y les hacía falta un conductor para el noticiero de la tarde. En ese entonces había Modo Cele a la 1 y Modo Cele a las 9. A las 9 Michael y Daniel, a la 1 se estaba buscando una pareja. Entró Andrea Vela en su primer momento y me tocó a mí pasar el casting en Movistar y me eligieron. Yo tenía ciertas dudas a la hora que me tocó ingresar, no por el medio en sí, sino porque cuando entré junto a César Vivar, habíamos viajado, habíamos ido a la selección, habíamos estado donde estuviese el equipo de Ricardo Gareca, y cuando yo paso la prueba en Movistar Deportes, había vendido junto a Vivar todo lo que significaba el proceso premundial y el mundial de Rusia 2018. Y cuando fui a conversar con Sara Silva, en ese entonces productora general de Media Networks, de lo que ustedes conocen como Movistar Deportes, fui para decirle muchas gracias, tomo la opción, pero pasa esto. Yo tengo vendido los viajes a Austria, los amistosos en Suiza, en Estados Unidos, incluso en marzo, el Mundial. Y yo no sé si tú me vas a poder decir, no importa, ven y anda y dejas el puesto de conductor del noticiero tirado. Yo decía, si me dice que no, tendré que optar por no acceder a la opción que me daba Movistar Deportes. Gracias al cielo, Movistar Deportes me abrió la puerta, me dijo que sí, con la condición de que en todas esas coberturas yo trabajé también para el canal. Y así fue.
Pasaron 7 años, me tocó la chance también de estar en un programa espectacular como Después de Todo, junto a Diego, Jairo Legario, Waldir Sáenz, Mauro Cantoro, Diego Rebagliati, lo dije, Michael Zúcar. Y también durante todos esos 7 años que estuve en Movistar Deportes. Yo estoy muy agradecido con el canal. Creo que pude hacer check donde he querido y quería trabajar, ¿no? En el Bocón en su momento, el diario que todos comprábamos de chibolos para ver las noticias y leerlas, y además desde su tono farandulero, ¿no?, que tenía. Después en el diario El Comercio, el diario más importante del país, por historia y por todo, el diario Depor, que estaba en su mejor momento, en su prime. Me tocó hacer radio y entrar a Movistar Deportes, lo que era CMD, para mí era sueño cumplido, ¿no? Y un reto espectacular, porque como les dije al inicio, fue empezar de cero. Yo venía de la radio inmediatamente, pero del papel y de la web, y de trabajar 7, 8 años en diferentes plataformas, a la televisión. La televisión era un aprendizaje nuevo, y ahí agradezco a todas las personas que estuvieron a mi lado para aconsejarme, para guiarme, para entenderme sobre todas las cosas. No soy fácil, eso sí, es verdad. Y que me permitieron pues surgir, crecer, y por supuesto también a todas las personas que me dieron la oportunidad de estar en el noticiero, primero Modo Cele, luego Zona Mixta, y también por supuesto Después de Todo, que era un programa que yo disfrutaba de muchísimo, ¿no? Ahora, ¿por qué me fui de Movistar Deportes? La primera razón tiene que ver con este lugar, con este canal, ¿no? Y es muy obvia quizás la respuesta desde lo que ustedes pretenden escuchar quizás, pero cuando yo creé este canal, hace 2 años y medio, lo creé pensando primero en algún día yo voy a tomar la decisión de ponerle todo mi tiempo, todo mi esfuerzo a algo propio. Lo fui logrando, creo que estoy en el momento para hacerlo, y que, como reza alguna frase del fútbol, tomar la decisión yo y que no me sobrepase quizás la crisis, el momento. Lo que se dice en el argot futbolístico, dejar el fútbol y que el fútbol y que el fútbol no te deje, ¿no? Entonces yo tomé la decisión en base a creer en mi proyecto personal. Esa es una, no es la única razón, pero sí creo que es la principal. Abocarme a los proyectos que tengo en mente, a los programas que tengo en mente, a los que ya desarrollo, y a muchas otras cosas más que pretendo hacer en este canal, tenía y necesitaba el tiempo completo para poder ejecutarlo. Porque en la cabeza tengo 1.000.000 de cosas, pero hacía falta ese tiempo para ejecutarlo. Después está otra cosa que tiene que ver ya con el ámbito personal, familiar, porque las condiciones de trabajar en Movistar Deportes cambiaron. Ya el estudio no estaba en Jesús María. Yo de mi casa al estudio hacía 15 minutos. Ida, 15 minutos vuelta. Ya no era media hora lo que me tomaba ir y venir para hacer en esta última etapa el noticiero. Antes tenía mucho más tiempo en el canal porque inicié también como reportero y conductor. Y tenía horas en el aeropuerto esperando jugadores, y tenía horas de comisiones cubriendo determinados equipos, etc. Entonces, en este último tiempo me tomaba 30 minutos, pero las condiciones cambiaron. ¿Por qué? Porque Jesús María dejó de ser el estudio de Movistar Deportes, pasó a Lurín. Y para ir a Lurín, 9 de la noche, en vivo, como es el programa, yo tenía que salir a las 7. No podía demorarme más. ¿Por qué? Porque nunca sé si puede haber algo en el camino que me retrase. Principalmente, si no había, llegaba bien. 8:15, 8:30 máximo. Un día no llegué. Lamentablemente hubo un accidente. Tráfico brutal en ese momento. Y le hablé a mi productor y le dije, mira el Waze.
me sale que eran las 8 y no había pasado el peaje de Conchán, y el estudio de Movistar Deportes, de Nix, queda en Lurín, el puente San Pedro, ahí nomás, a 2 minutos del puente San Pedro. Entonces, yo no había pasado ni el peaje de Conchán, eran las 8 de la noche, y el güey me decía que llevaba 9:45 de la noche. O sea, hermano, busco una salida y me regreso. Ya no llego. Para hacer 15 minutos de programa, imposible. Entonces las condiciones cambiaron. Ya no me tomaba media hora ir y venir. Me tomaba 2, 3, 4 horas hacer todo. Hora y media, 3 horas de ida y vuelta, 1 hora de programa. Entonces, eso, más allá de la distancia y esa diferencia, lo que me quitaba era tiempo en casa. Y lo que yo veía era que Janet, en este caso, se encargaba todos los días de la rutina de la bebé, y más allá de mis ganas de darle una mano, lo que quería era también ser partícipe de ese tipo de cosas con mi hija. Entonces, también es parte de la decisión tratar de no perderme ese aprendizaje, esos momentos con ellas durante las noches, que me lo impedía si mantenía mi puesto en Movistar Deportes, con lo cual yo aquí le estoy dando y tratando de dar una valoración muy importante, porque ellas han sido parte importantísima del crecimiento de este canal. Porque cuando yo tenía que grabar Cultura Táctica, ellas tenían que salir. Porque cuando yo tenía que dar una entrevista aquí de Cojo y Manco, ellas tenían que salir. ¿Para qué? Para que no se filtre la bulla, para que no haya un grito, para que no haya una cerrada de puerta o que se escuche una lavadora, lo que fuese, ¿no? O Victoria jugando, o Janet teniendo que hacer sus cosas, etc. Entonces, parte fundamental fueron ellas para el crecimiento de este canal y quitarles tiempo. Con lo cual, ¿por qué yo no me puedo quitar ese trabajo para darles el tiempo que me dieron a mí como para beneficio del desarrollo de este canal? Les decía que las condiciones cambiaron. Pero aquí viene otro punto, que no les voy a mentir. Yo desde hace 2 años le manifiesto al canal que considero, dentro de lo que hacía, porque a mí me tocó en el 2023 hacer zona mixta todos los días, hacer después de todos los domingos, es decir, trabajaba de domingo a viernes, solo descansaba los sábados, y muchas veces en el 2023 hice al ángulo. ¿Por qué? Porque ante la falta de uno de mis compañeros, me invitaban a ir, yo aceptaba. Entonces, en ese momento estaba haciendo muchas de los días de la semana 3 programas en Movistar Deportes. Y consideré que yo merecía un sueldo mayor al que percibía. Pero nunca nos pusimos de acuerdo en ese sentido. Y evidentemente uno, desde este punto, puede contar, por ejemplo, que no es un secreto a voces que hay una crisis económica en los medios. Hay una crisis que lamentablemente ¿cómo decirlo? Se agravó cuando llegó la pandemia. Cuando yo entré a Movistar Deportes, habían 200 personas probablemente. Cuando yo me voy de Movistar Deportes, no pasan de 10. Crisis. Y seguramente en los demás medios tradicionales pasa lo mismo. Acaban de cerrar la edición papel del diario Depor. En su momento lo hizo Perú 21. Cerró el Bocón, cerró Depor, cerró Perú 21, todos del Grupo El Comercio. ¿Por qué? Hay una crisis en los medios que no es solo de Media Networks o Movistar Deportes, en este caso, como lo conocen ustedes. Y uno entendía, evidentemente, esa crisis y que era difícil que haya el aumento salarial que uno pretendía
a partir del valor que cada uno se da. Lo entendí, me traté de remar cuando el barco se hundía, porque todos los medios se están hundiendo en ese sentido, pero llegó lamentablemente este punto en el que me genera mucho más tiempo que termino perdiendo para el desarrollo de este canal. Con lo cual fue parte de la decisión también que no tenga yo el valor económico que pretendo y que me hubiese gustado tener, más allá de que el que tenía era bueno. Entonces, al estar en estado de supervivencia, los medios de comunicación, también es cierto que al ver que se reducen y están remando poco a poco, pareciera que queda poca vida. Entonces, en ese sentido, más allá de mi agradecimiento total de ser uno de los conductores del noticiero principal los últimos 2 años y pertenecer 7 a Después de Todo, programa dominical de fútbol, junto a 2 capos como Diego, como Michael, que tenían ya tiempo en televisión, porque Diego entra casi a la par que yo a la televisión, pero él había hecho mundiales y todo lo demás, ¿no? Y Michael ni qué decir, tenía ya 7, 8 años en televisión y haciendo partidos de fútbol y todo. Entonces, en medio de esta crisis, ¿no? Este estado de supervivencia de los medios en general, yo lo que veía, más allá de estar Después de Todo y en el noticiero principal, es que ya no había un norte, porque no hay, lamentablemente, un norte al que tú digas, oye, yo puedo llegar acá, puedo ser productor general de acá, mira, me puedo ir por este camino, o por este, o por el otro, como uno hace en las empresas, línea de carrera. Bueno, yo creo que ya no había. Por eso también tomo la decisión de no hay un norte, no hay otros caminos para mí. No estoy satisfecho con la propuesta económica. Se lo hice saber al canal los últimos 2 años. No era una cosa nueva. No nos pusimos de acuerdo. Y 3, el tiempo para mi familia. 4, la decisión de tratar de darle mucho más tiempo a este canal. Son las razones. Son esas, ¿no? Después está el agradecimiento y todo lo que tiene que ver con cada una de las personas que me ayudaron a entender lo que es la televisión y a hacer televisión, que yo no sabía ni tenía idea de cómo se hacía. Y aprendí mucho de la gente que pasó, que estuvo y que todavía está. Así que esas son mis razones. Agradeciéndole nuevamente a Movistar Deportes por la experiencia, porque yo estoy 900% seguro que lo logrado en este canal no hubiese sido posible sin la pantalla de Movistar Deportes. Un abrazo, esas son mis razones. Adiós.